pues diréis, ¿dónde está la Diamond Beach? Y es que al llegar nos encontramos esto. No había absolutamente nada, nos quedamos alucinados pensando que era algo que estaba ahí durante todo el año y más cuando está llegando el invierno. Nada que ver con estas imágenes que estaréis viendo del año pasado, pero es lo que nos tocó, así que habrá que volver para verlo. Nos encontramos 3 días después en el camping de Hofen, en el que hemos pasado 2 días por una principal razón, y es que llegó el día de la pájara. Menudo pajarón se ha cogido Iñaki. Me he comido un yogur a la mañana de estos de medio kilo que cogimos a 99 coronas, así que estaba caducado. Me ha sentado fatal, cada vez me iba encontrando peor. Los primeros 60 kilómetros, gracias a que el viento nos venía a favor, los he podido hacer. Faltando 20 kilómetros o así, la carretera daba un giro de 180 grados y se nos ha puesto el viento completamente en contra. 72 kilómetros por hora del viento en contra. Llevamos unas bicis de aproximadamente 50 o 60 kilos cada una. La mayoría era cuesta arriba. A 9 minutos el kilómetro en bici. Vas más rápido andando. Un puto infierno. Nos hemos parado a un lado de la carretera a 10 kilómetros de Hofen. Iñaki estaba blanco. Me dolían brazos, la tripa, la espalda entera, la nuca, la cabeza, todo. Ya para un coche se ha ofrecido a llevar a Iñaki. Mi camino está viniendo en bici. Tiene por delante unos 11 kilómetros. Estoy que me caigo. No me puedo mover. Necesito descansar ya. Estoy muerto. A ver si llego yo, chaval. ¿Qué tal estás? Fatal, tío. Yo creo que tengo una fiebre, tío. Me duele la tripa y todo. Y el día de hoy, pues bueno, por fin podemos decir que hemos conocido el sol islandés. Hemos subido aquí a una colina a grabar esta intro y es que nos metemos de lleno en los fiordos del este. Hemos estado muy a gusto en este camping, pero como ya sabéis, nos gusta acampar libremente, buscar sitios recónditos y el invierno islandés viera por nosotros. Así que vamos a darle caña y vámonos para allí. Nos acaba de pasar una cosa muy chula y es que hace 10 días nos escribió una chica diciendo que venían a Islandia ella con su pareja y mirad, buenas. Vale, que ya hemos llegado. Buenas. He dicho a las 9:15. ¿Y son? ¿Y cuarto, no? 6. Y hay que decir que nos han preparado la cenita y todo. Gente así nos encuentra todos los días. Sopita para cenar, bien rica. Ojito a lo que tienen aquí montado, ¿eh? Qué pedazo de tienda, qué pedazo de camping gas. Somos un poco más comodones que vosotros. Este es de Tudela y yo de Ochagavía, un pueblo al norte. Hace frío, ¿eh? Venga, así se friega cuando no hay jabón. Vamos a la orilla del mar y cogemos arena con los vasos y las ollas. Buenas noches. Buenos días. Ojito al sitio donde hemos dormido hoy, ¿eh? El farito de Balnes, el faro naranja que se ve allí. Aquí les echamos ayer unas fotillos a las auroras boreales que estaréis viendo ahora, supongo. Y nos iremos hoy hacia allí. Bueno, ya nos despedimos, cada uno sigue su camino. Ella se va para adelante, dirección a Cureiri. Listo, chicos. Y nos vemos en la siguiente. Pues ya nos hemos quedado solos otra vez. Otra vez solito. Vaya cuestita, parece que no acaba nunca. Venga, venga. Todavía nos adentramos en los fiordos. En los fiordos, como dice Camino, vas por la costa, pero claro, no puedes ir todo el rato al nivel del mar. Entonces vas subiendo y bajando y hay alguna cuesta que con bicis que no cambian al plato 1, cuesta subirlas lo suyo. Vamos poco a poco, pero toda cuesta arriba tiene su cuesta abajo. Bueno, y en una de las playitas que están al pie de las montañas que acabáis de ver, mirad qué pedazo de cacharro. Si alguien nos puede explicar cómo se ha quedado este pedazo de troncho aquí, que tendrá fácil como 10 o 12 metros de altura, mirad dónde está la siguiente línea de rocas. Está solo en medio de la playa. Teníamos oído como que por Islandia, al lado de la Ring Road, de la carretera principal, hay varias piscinas así con el agua caliente como termales y que deben de ser gratis. Y creemos que hemos visto una. Está bastante escondida, la ha visto Camino en una de esas que gira la mirada y ¡pamba! Detrás de esta montaña puede que esté la piscina. Creemos que es, pero como no sea, ya verás tú qué risa. ¿Probamos la reacción?
Llevamos buscándolas todo el viaje. ¡Hola! ¿Sí? ¡Sale humo! ¿Qué dices? ¡Hola, qué gusto! ¡Hola, hola, hola! ¿Qué está hirviendo tú? Y con vistas al mar y todo, ¿eh? ¡A gusto! ¡Cómo quema! ¡La cola se me va a escaldar! ¡Oh, qué a gusto! Ahora sí. ¡Oh! Ahora sí. ¿Cuál? Vale, pues como os comentábamos anteriormente, estas piscinas son termas naturales cuya agua proviene directamente del suelo de Islandia. A pesar de que esto sea puro metal, lo que es el agua de la terma es totalmente natural y es por ello que hay bastantes alrededor de Islandia. No os vamos a decir exactamente dónde se encuentra porque son termas totalmente secretas. Mirando un poquito en TripAdvisor, esta debe de ser una de las más secretas, ya que tiene solo unas 15 o 20 opiniones y de hecho lo que comentan en las propias opiniones es que no se diga exactamente el lugar donde está. Son completamente gratis. Djúpivogur es un pequeño pueblo de pescadores considerado la puerta de entrada a los fiordos del este. En él pasamos 2 o 3 días en el que aprovechamos para editar algún vídeo, algunas fotos y bueno, intentamos cruzar el fiordo en barco haciendo barco stop, pero fracaso total. Volvemos a la carretera. Qué sitio más bonito, chaval. Y mirad el pedazo de fiordo que nos toca bordear. Nos tocan más o menos unos 20 kilómetros de ida, otros 20 kilómetros de vuelta y luego otros 20 hasta Breiðdalsvík, que los haremos entre ahora, que son las 5 de la tarde, y el mediodía de mañana. No es la putada que sean muchos kilómetros, sino lo que hay muchos sub y bajas. Disfrutas medio minuto, sufres 2. Disfrutas medio, sufres 2. No sé si habéis visto, pero se me acaba de caer el guante. Ah, por él. Me voy a caer. Menos mal que me habéis avisado, que si no, estos días iba a sufrir. Parece que la carretera nos da algo de tregua. Toca plano. Ese que estáis viendo ahora es el puente que indica el final del fiordo y nos permite pasar al otro lado. ¡Por fin! Madre mía, ha sido un rato largo, la verdad. Cuesta arriba, cuesta abajo, ya estamos ya. Temporal nos ha despertado, porque es que literalmente nos ha despertado con el ruido que hace la tienda moviéndose por el viento. Y lo gracioso es que tenemos que ir hasta Breiðdalsvík con este temporal y no es que digamos, no, esperamos a que pare, no, es que va a ir a más. Durante hoy, mañana y pasado, o sea que... Y estamos en medio de la nada, así que no podemos quedarnos aquí tampoco. Esto es lo que pasa si te quedas en una cafetería hasta la hora de cerrar. Al final hay comida que van a tirar, es comida que no está caducada del todo, así que nos han dado todo esto. ¿Contenta? Sí. ¿Tú crees que hoy toca cama o que no? Yo creo que sí. ¿Serio? Yo creo que sí. Yo no lo veo tan claro, ¿eh? Yo sé. ¿Ha dicho que es una guest house? Pues eso. A ver si los dos te crees que duermen en el suelo. Hi. Hello. Let the bikes here? Ok. Okay. Poca broma, quítate del medio, por favor, quítate. El sitio que nos han dejado para dormir. La tele está ahí, tenemos cama, tenemos lámparas, calefacción, enchufes, sonrisas. ¡Yo voy a llorar! Nos han dicho que nos podemos duchar. La verdad que huele bastante mal, ¿eh? Me doy cuenta. La cafetería salva vidas, chaval. Y para desayunar, tostaditas con aguacate por aquí, galletas con mantequilla por allí y huevos con bacon por ahí. Continuamos nuestra ruta por los East Fjords.
Mirad lo que nos toca pasar. Un túnel de 5.900 metros. 6 kilómetros. Pero mira por dónde va, mira la montaña. Y parece una tubería, tío. Hala, para adentro. Luz colocada. Es la noche del amor. Los próximos viajes, si los hay, prometemos llevar luces, porque madre mía, no se ve nada. Mira, 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 camino. Por fin llegó el gran día. Hoy llegamos a Gistadir. No sabemos qué hacer después realmente. Nos gustaría terminar la ruta por el norte y los fiordos del oeste, pero pensamos que con las bicis y el tiempo va a ser imposible. Ya entramos en octubre. Lo único que sabemos es que nos vamos ya hacia Gistadir porque hace un sol increíble y mañana va a llover y al día siguiente también. Así que nos vamos ya porque es que si no, no. Vámonos, venga, vámonos. Vamos. Mirad qué cascada acabamos de encontrar. Esto no está en los circuitos turísticos, ¿eh? Esto no lo conocía. Y mirad lo que tengo aquí. Vamos a darnos un baño. Podemos haber encontrado sitio para las bicis. La señorita Camino ha hablado con alguien para intentar hacer un trueque y parece que en principio lo han aceptado. Así que si queréis ver por qué a lo mejor cambiamos las bicis, veníos con nosotros y ahora mismo lo veis. O sea, ¡ya!